Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, mi hermano, de nuevo un saludo y buenos días para todos ustedes, hermanos. Nos disponemos entonces para comenzar el devocional del día de hoy. Vamos entonces a orar primeramente y darle gracias al Señor por este día. Acompáñenme ahí con mucha reverencia en el lugar donde ustedes están, por favor. Amado Dios, aquí estamos una vez más por tu buena voluntad, por tu hermosa bondad llena de gracia y misericordia para nosotros. Al concedernos un día más, Señor, y te decimos puestos de acuerdo, gracias por este día. Siempre diremos esta frase cada mañana, Señor, porque solo es por tu voluntad y tu bondad que podemos comenzar cada día. Lo vemos y lo entendemos en tu palabra. Tener vida y salud cada día es algo que está en tus manos y en tu poder soberano y no en las manos de ningún hombre, porque tú eres el que decidió el comienzo y el final de cada uno y de todo este universo, Señor. Por eso te decimos gracias por un día más que nos concedes. Ahora, Señor, llenos de tu entendimiento, del entendimiento de la palabra que nos has dado a través de tu Espíritu para escudriñar el Evangelio. Asimismo, entonces, Señor, anhelamos que el día de hoy sea fructífero. Que el día de hoy, Señor, te podamos glorificar, dar toda la gloria y la honra a ti, porque hemos aprendido que ese es el propósito de nuestra existencia. Hemos entendido que ese es el propósito de la salvación que nos has dado. Para eso hemos sido transformados, regenerados. Para eso hemos recibido el nuevo nacimiento, Señor. Para que nuestra vida tome ahora un nuevo camino y tenga un verdadero propósito y no el propósito antiguo de esa vida antigua que teníamos, Señor, cuando vivíamos igual que los que viven en este mundo, que no han hallado gracia ante tus ojos, de vivir para los deleites de este mundo y los propósitos de este mundo y su cultura, Señor, que caminan por el camino ancho como lo enseñó nuestro Señor. Y tú nos sacaste de ese camino para llevarnos por el camino angosto que Él explicó y ha trazado, Señor. Y aquí vamos, aquí estamos. Y te decimos, Señor, que perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Cada día, al igual que nos alimentamos cada día con el pan, Señor, con la palabra, en la oración, también es necesario, Señor, sacudir el polvo que recogemos del mundo porque estamos en este mundo y nos impregnamos del polvo y aún somos pecadores, Señor, y aún hay mucho, pero mucho de nosotros que no te agrada a ti. Vestigios de nuestro pecado siguen en nuestra carne y seguirán hasta el último día de nuestra existencia. Y somos tentados y luchamos contra las tentaciones a diario y constantemente. Por eso es necesario, Señor, ponernos a cuentas y estar preparados para cuando llegue el último momento, Señor. Te damos gracias porque, como lo enseñó el apóstol Pablo, tu gracia es mayor que la multitud de nuestros pecados que aún, Señor, permanecen en nosotros. Y es el objeto de nuestra lucha constante y a diario, Señor. Por eso te pedimos perdón en lo que te hemos ofendido y en las cosas que hemos avanzado y que nos hemos fortalecido y hemos abandonado y hemos dejado, Señor, gracias porque fuiste tú quien nos dio la fuerza y es Cristo obrando en nosotros con su Espíritu. Y esto no ha emanado de nuestra naturaleza, aunque somos nosotros responsables de abandonar esas cosas, de destruirlas, como lo enseña la Escritura. Gracias, Señor, porque hemos podido avanzar entonces, porque tu Espíritu mora en nosotros y tenemos, Señor, el poder del Evangelio que nos ha salvado y tu poderosa palabra y la oración para enfrentar las tentaciones. Por eso nos lo dijo el Señor aquel día: oren sin cesar para que no caigan en tentación. Esa es esa arma que tenemos para enfrentar esta lucha, Señor. Gracias.
porque hemos entendido, Señor, y estamos en ese propósito, estamos en ese camino con ese objetivo, todos puestos de acuerdo, Señor. Aquí estamos tus santos, tus escogidos, y te decimos a sí mismo, Señor, háblanos, que tus siervos escuchan. Queremos hoy meditar tu palabra, recordar lo que hemos escuchado y aprendido, aclarar, entender algunas cosas y profundizar algunas de ellas. Y tal vez para muchos también aprenderlo por primera vez. Señor, háblanos porque queremos primeramente alimentar el espíritu con la meditación de tu palabra, en oración, con humildad. Haznos humildes, Señor, como lo hemos insistido mucho en estos espacios. Que salga de nosotros siempre esa actitud de creer que ya no necesitamos aprender ni recordar nada. Lo hemos meditado mucho y esto debe ser una realidad en nosotros. Siempre recordar lo que ya sabemos es necesario a causa del pecado. Ser recordados, instruidos, Señor. Háblanos, que queremos oír tu palabra y haznos humildes para ello, sencillos, agradecidos siempre por enseñarnos, por recordarnos, por instruirnos, por revelarnos tu palabra, por llevarnos a un mejor entendimiento, por sumergirnos en lo más profundo de los secretos de tu reino que están en tu palabra y que el Espíritu revela solo a esa manada pequeña que Él escogió para Él. Y somos ese rebaño pequeño, Señor. Háblanos que queremos escucharte y ser humildes como lo fue nuestro Señor. No ser autosuficientes. Quita de nosotros esa intención, Señor. Y lo que hemos aprendido y aprendemos, compartirlo con los demás. Porque ese es el propósito de nuestra vida. La unidad, el crecimiento mutuo. Así nos lo ordenó el Señor. Gracias por nuestras iglesias aquí representadas, esas comunidades de gracia representadas, las familias aquí, Señor, gracias. Danos tu bendición para comenzar este tiempo y danos tu palabra, Señor. Te lo pedimos humildemente, en el nombre poderoso de nuestro Señor, Rey y Salvador, Cristo Jesús, el que ha de venir. Amén, Señor. Y amén. Agosto 1, verdadera riqueza. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. En general, es cierto que las cosas son más fáciles para los ricos. El dinero abre puertas. En la mayoría de los ámbitos de la vida, educación, salud, viajes, ocio, encontramos que los mecanismos se engrasan con el acceso a una gran cantidad de dinero en efectivo. No es de extrañar que el dinero se considere a menudo el pasaporte universal. Pero hay una puerta importante que la riqueza no abre automáticamente. El joven gobernante rico descubrió que, al buscar la vida eterna, su riqueza no era un beneficio, sino una barrera para su entrada en el reino de Dios. Su camino hacia la salvación estaba bloqueado por la falta de voluntad para renunciar a sus posesiones y seguir a Jesús, así que abandonó triste su conversación con el Mesías, con su riqueza intacta, pero su alma en peligro. Marcos 10:22. La tristeza de este hombre fue más que correspondida por la de Jesús. Él reconoció lo fácil que es confiar en las posesiones y perder de vista lo que realmente importa. Y la forma en que Jesús veía al joven gobernante rico era coherente con sus enseñanzas en otras partes de los evangelios. Por ejemplo, en una ocasión contó la historia de un granjero que derribó sus graneros para construir otros más grandes. Lucas 12:13-21. Su decisión era legítima, pero se basó tontamente en su riqueza para determinar su condición espiritual, diciendo: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. El verso 19. Jesús dijo que él era un necio,
porque no estaba preparado para la muerte y no podía comprar su camino a través de ella. Versículo 20. Después de todo, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Mateo 16, 26. Con demasiada frecuencia, nosotros también somos culpables de encontrar nuestra seguridad en las cosas. Podemos hacerlo mediante la adquisición de bienes para nosotros mismos o incluso a través de donaciones filantrópicas por el bien de nuestra reputación. En cualquier caso, en nuestros afanes es muy fácil, parafraseando la canción Mr. Businessman, dar valor a lo que no tiene valor y despreciar lo realmente invaluable. Nada de lo que tenemos o hacemos es suficiente para pagar nuestro camino a través de la muerte y hacia la vida eterna. Para los hombres es imposible, dijo el Señor Jesús a sus seguidores después de que el hombre rico se fuera, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. El peligro de la riqueza es que nos hace orgullosos y autosuficientes y olvidamos que Dios y solo Dios es quien salva. ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu riqueza, sea cual sea el nivel que disfrutes, si Jesús te pidiera que lo hicieras por su causa? ¿O te reprimirías porque la demanda es demasiado grande y el costo demasiado elevado? Arrepiéntete de cualquier forma en que hayas estado confiando en tus posesiones y regocíjate en la salvación que viene por la misericordia de Dios. No es un secreto lo que Dios puede hacer. Quien viene a Él jamás será rechazado. Lucas 12, 13 al 21. Mis hermanos, bueno, aquí tenemos el tema del día de hoy y trata un asunto que ocupa ese lugar especial hoy en el mundo, permítanme decir ello. Y todos sabemos a qué nos referimos en el contexto del tema que hoy trata Alistair en el devocional al comienzo de este mes. El dinero y la riqueza. Uno de los, el Dios de este mundo, ¿cierto? Así lo podemos decir, porque ese es el propósito, el objetivo por el cual muchos viven en este mundo. Viven para conseguir riqueza, fama, posición. Y si lo alcanzan, como dicen algunos, entonces ahí sí tuvo sentido la vida y ahí sí se cumplió realmente el objetivo por el cual ellos creen que se debe vivir. ¿Sí? Ser alguien, una palabra que se usa mucho. Meditemos entonces en este tema de acuerdo a lo que nos ilustra el autor del devocional. Quiero comenzar recordando una de las muchas frases que hemos compartido. El hermano David Torres, este servidor y otros servidores que han acompañado en algún momento a lo largo de este año. ¿En dónde está el problema? Esa es la gran pregunta para empezar a meditar en este tema. Habíamos dicho 10 días atrás, el problema no es la ley de Dios. El problema no es el Internet. El problema no son los bienes materiales. El problema no es tener o no tener una casa, tener o no tener un vehículo. El problema no es tener o no tener un anillo de oro. El problema no es tener o no tener una cuenta de ahorros y una base de un ahorro en esas cuentas. El problema no es tener o no tener salud abundante. Y podría seguir con el listado. Cuando digo esto es porque lo hemos entendido y hay que recordarlo. El problema es el corazón del hombre. Ese es el problema. Como lo dice claramente la Escritura, y sé que hemos leído esa porción bíblica. El problema no es el dinero, ¿sí? El problema es el amor al dinero. El problema no es la riqueza. El problema es el amor a las riquezas. Muchos de los siervos de Dios a través de la historia, y lo vemos en la Biblia, Dios les dio grandes riquezas y fueron ricos, millonarios, como decimos, y fueron siervos de Dios. Y alcanzaron esa gracia y fueron salvos por la gracia del Señor y disfrutaron de esas posesiones abundantes,
Salomón, por ejemplo, además de ser uno de los hombres más sabios que ha habido sobre la tierra, como lo dice la Escritura, asimismo su riqueza fue incalculable. Le dio grandes riquezas. Abraham y muchos otros siervos, el mismo Job. Y así sucesivamente. Entonces el problema no es ese. El problema es el corazón, como lo dice claramente la Escritura. Cuida tu corazón. Hermanos, recurriendo aquí a esta porción de la Escritura y a lo que dice el devocional. Dice en el primer renglón al Israel, en general es cierto que las cosas son más fáciles para los ricos. Así lo vemos, ¿no? Claro. Y eso humanamente, desde nuestra posición humana aquí en este planeta, es una realidad que no podemos negar. Muchas cosas que a la gente de escasos recursos económicos se le dificulta demasiado, para los ricos es fácil adquirirla y resolverlas. Eso es una realidad. El dinero abre puertas. Eso es una realidad humana de este mundo presente. Claro que sí. Negarlo es imposible. En la mayoría, dice él, de los ámbitos de la vida. Educación, salud, viajes, ocio. Y puede seguir el listado. Y dice, encontramos que los mecanismos se engrasan con el acceso a una gran cantidad de dinero en efectivo. No es de extrañar que el dinero se considere a menudo, por lo tanto, el pasaporte universal. Hermanos, esa es una realidad de la vida humana, vuelvo y digo. Pero nosotros no tenemos el pensamiento de este mundo. Ni nuestro objetivo de vida son los objetivos de este mundo. Nuestro propósito de vida. Cristo aprovechó esta ocasión en este marco coyuntural de la historia de Cristo cuando, hecho hombre, caminó aquí con nosotros, entre nosotros. Y la Biblia nos narra aquí un cuadro, una escena que debe ser meditada por el pueblo de Dios, porque es necesario para edificación, para seguir creciendo conforme el modelo de la Escritura. Cristo aprovechó esta ocasión para hablar a sus discípulos. Todos conocemos ese pasaje, el contexto de ese capítulo 10, de esa charla con ese joven rico. Y Cristo aprovechó allí ese momento para hablar a sus discípulos y a quienes lo escuchaban alrededor de la dificultad de la salvación de los que tienen abundancia de este mundo, porque han puesto su amor y su confianza en esas abundancias. Es muy común escuchar en el diálogo entre muchas personas en nuestro entorno que recurren a este versículo y lo han convertido en un dicho popular, pero lo han cortado. Me explico. Sobreabunda la siguiente frase: es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, y cortan allí su dicho. Allí lo han cortado y lo usan para muchas situaciones cotidianas de sus vidas. Lo usan para explicar algunas cosas de las situaciones que están en ese momento tratando, y que esa frase que la convirtieron en dicho, vuelvo y digo, la han cortado allí y la recitan. Creo que todos escuchamos cómo no hay persona en la tierra que no haya escuchado esa frase como un dicho. Espero se me entienda. Pero la cortaron, vuelvo y digo, no terminan el renglón, no continúan con la parte final y ahí se quedó la frase. Sí, me hago entender. ¿Por qué? Porque esa segunda parte no es de su interés, no es de su incumbencia, y en segundo lugar no entiende lo que esa frase dice en forma completa, como Cristo la enseñó, y por eso la han cortado, porque la han acomodado para lo que quieren en ese momento usarla para tratar. Y es claro lo que Cristo está enseñando allí en ese contexto de ese momento. Los que buscan afanosamente las riquezas de este mundo, con ansiedad, con esmero, nunca apreciarán debidamente a Cristo y su gracia, porque el corazón tiene ojos es para otro camino. Quienes así
permanecen y así, y en eso han convertido su modelo y propósito de vida. Hay un pensador llamado Charles Foster Kane y en cierta ocasión respondió con franqueza cuando afirmó lo siguiente, dijo este pensador: si yo no hubiera sido tan rico, podría haber sido realmente tal vez un gran hombre. Así lo dijo. Increíble. Hermanos, en cuanto a la grandeza de la salvación de los que tienen poco de este mundo y lo dejan todo por seguir a Cristo, es una gran realidad. Es una gran realidad. Pero aquí hay que entenderlo como lo hemos dicho. No se está refiriendo en que hay que ser pobre económicamente para agradar a Cristo. No nos estamos refiriendo a mundo. Como dijo Cristo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Todos conocemos esa frase del Señor aquel día. Él no dijo bienaventurados los pobres económicamente. No. Los ricos pueden ser bienaventurados si su corazón está alineado con la Escritura, y los pobres pueden ser bienaventurados si su corazón está alineado con el Evangelio. Si un rico no está alineado con el Evangelio, se cumple lo que Cristo está enseñando aquí en esta porción. Y si un pobre, su corazón no está alineado con el Evangelio, igualmente su pobreza no lo va a salvar, ni al rico su riqueza lo va a salvar. Creo que eso lo entendemos. No es ser pobre, ni es tampoco ser rico. El problema es del corazón. La mayoría de las personas no entienden esto porque no han recibido la revelación del Espíritu. Aprendamos, hermanos, a contentarnos, como dice Proverbios, a contentarnos en un estado como Dios lo ha determinado para cada uno de nosotros, porque el ser pobre, el ser rico, o estar en el punto intermedio, como queramos nosotros establecer esta escala social, eso es una decisión de Dios para cada uno. Dios da riqueza en su voluntad soberana a quien Él quiere, y Dios da pobreza y lo mantiene pobre a quien Él quiere. Y a los dos los ama por igual, si han sido escogidos por su gracia para Él. Los dos tendrán la misma salvación, y después de su permanencia en este mundo, estarán en el mismo lugar los dos, si ambos fueron hijos de Dios en su estado de abundancia o en su estado de pobreza. Eso es lo que siempre se debe estar atento y meditar. Por eso dice el proverbio, aprendamos a contentarnos en un estado, a disfrutar la abundancia y a disfrutar la escasez, y a cuidarnos del amor a las riquezas, en un alto al corazón. Hey, corazón mío, ten cuidado, no te afanes en lo que la palabra me dice que no me debo afanar. Como dice el proverbista, no me des demasiado, Señor, porque me puedo llenar, estoy parafraseando, ¿no? Me puedo llenar de altivez, de orgullo, y dedicarme a creer que fui yo en mis fuerzas que lo conseguí. No me des, Señor, escasez, porque puedo desmayar en mi fe y me puedo olvidar de ti. Dame solo lo necesario para vivir cada día, y será suficiente. Les parafraseo lo que enseña Proverbios respecto a este tema. Este párrafo 1 es bien interesante como lo introduce Alistair. Nos muestra junto con el párrafo 2 una meditación a tener cuidado con el peligro del amor al dinero. Hermano, el dinero puede hacer que nos olvidemos de Dios si nuestro corazón no está alineado con la palabra. A medida que el dinero redefine la identidad de una persona, también puede y tiene poder el dinero para cambiar la forma en que se mira a los demás. Nosotros podemos dar testimonio con toda seguridad de ver cómo personas
que cuando estaban pobres, en escasez, por alguna situación providencial de Dios, progresaron económicamente y ahorita ya no son tan humildes como aparentemente eran cuando estaban en escasez, y cambiaron totalmente sus actitudes y comportamientos. Creo que conocemos mucha gente. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso, solamente lo conoce Dios. Aún ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón en profundidad. Por eso hay que vivir en oración y en el temor de Dios, para cuidar el corazón, llenarlo de la palabra, porque ese corazón que tenemos tú y yo, dice la Biblia, es engañoso y muy perverso. Tengamos cuidado de ello. Por eso nos lo advierte claramente la Escritura. Hoy amo y mañana, si no tengo cuidado, puedo odiar. Hoy estoy en comunión con mi hermano y por alguna situación, si no cuido mi corazón, mañana puedo detestar a mi hermano y peco. Tengamos cuidado, hermanos. El dinero puede cambiar tu forma, incluso por lo que estoy compartiendo, tu forma de pensar, incluso sobre ti mismo. El dinero puede animarnos a ser más egocéntricos y exigentes cuando llegue en abundancia a nuestra vida. La Escritura nos enseña claramente a tener cuidado en todo esto, porque el dinero también puede hacer que menospreciemos a los demás por su condición. Y creemos que porque no se progresa, como enseñan muchas falsas doctrinas hoy, es porque esa persona sigue y continúa en maldición. Han asociado la pobreza, la dificultad, la enfermedad, la escasez, la tragedia a un estado de maldición, tratándose de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que sufre, que esté en escasez, en dificultad. Si es un verdadero creyente, hemos aprendido, eso no significa que está en maldición o hay una maldición sobre él que no lo deja progresar, como enseña el carismatismo neopentecostal. Eso es una herejía total y absoluta. Nada que ver. El dinero puede estimular, por lo tanto, el prejuicio del orgullo que se esconde en algún lugar del corazón de cada pecador. Y de pronto hay un rinconcito en nuestro corazón donde hay un vestigio de orgullo que hay que tenerlo ahí en cuidado, hermano. Y irlo matando día a día con oración y dependencia de Dios. Nadie puede decir aquí, como he dicho, yo nunca he sido orgulloso. Guarda tu boca, porque vestigios en alguna medida hay en ese corazón, porque nuestro corazón aún no es perfecto. Nunca olvidemos ello. Mientras estemos aquí, mientras Cristo no venga y nos glorifique o nos llame a su presencia, mientras estemos aquí pisando en este cuerpo, nuestro corazón no es ni será perfecto aquí nunca. Avanzaremos en santidad, creceremos, maduraremos, sí, pero nunca este corazón y esta mente tendrán ni serán 100% puros dentro de este cuerpo. Eso debe ser una realidad que nunca se nos debe olvidar y estar alerta. Por eso hay que estar alerta a todo esto. El dinero, enseña la Escritura, puede debilitar, por lo tanto, tu determinación incluso de luchar contra la tentación. Escúchenme bien esta frase. Escúchenla bien. Se la repito. El dinero puede llegar a debilitar tu determinación de luchar contra la tentación. Porque, como dice una propaganda por ahí, abro un paréntesis, cuando están haciéndole un comercial a una tarjeta de crédito. Si la tienes, lo tienes todo. Mire cómo lavan el cerebro a través de esos mensajes subliminales. No sé si es un mensaje subliminal. Si la tienes, lo tienes todo. La hemos escuchado. Hermanos, eso significa, por eso Cristo nos lo advierte y la Biblia nos lo advierte. El dinero puede financiar tu lealtad al reino del yo. Esta es la tentación a la que se enfrenta cada pecador.
¿Cuál, pastor? En lo que estamos diciendo, a usar los recursos que se le han dado para financiar los deseos y necesidades del reino del yoísmo. Y cuanto más dinero tengas y más bienes poseas, más poder tendrá esa tentación. Y si hablamos del gremio cristiano, que hoy se puso de moda la falsa teología de la prosperidad, porque más y más estás en comunión con Dios y Dios te está bendiciendo y estás agradando a Dios. Por eso abre Dios la puerta para ti, hermano. Y el que está en dificultad es, hermano, quién sabe en qué pecados estarán dando todavía y no ha roto esas maldiciones. Qué herejías tan diabólicas las que enseñan y creen muchos hoy en día, y lo digo con autoridad. El amor, el mejor regalo, hermanos, nos enseña el Evangelio. El mejor regalo de Dios para nosotros no es la salud ni la enfermedad, no es el dinero ni la escasez. Y puedo seguir con el listado. No, 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 no. El mejor regalo de Dios para nosotros es Él mismo, su Hijo Jesucristo. Ese es el mejor regalo que hemos recibido. Ese no se compra ni con pobreza ni con riqueza. Ese es el mejor regalo. Ya lo tenemos, ya lo recibimos. Ahí sí podemos decir, ahí sí cabe la frase para nosotros, ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y como dice la Biblia, y lo sabemos, y si Él está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Cuando hago, por lo tanto, retomando aquí, un mal uso del dinero, no lo hago porque soy ignorante o porque no tengo presupuesto. No, cuando eso sucede, lo usamos mal, porque en ese momento, en ese instante, muy seguramente, no me importa lo que Dios o cualquier otra persona diga. Y quiero lo que quiero. Hay que tener cuidado. Y la Biblia nos enseña también a cómo manejar la economía. José en Egipto fue sabio en la época de abundancia. Recibió la sabiduría de Dios y fue el mejor economista que tuvo Egipto en aquella época, y por eso, por la soberanía de Dios, ocupó ese lugar de ser el administrador. Él fue el ministro de Desarrollo Económico de Egipto. Y miren, Dios cómo lo usó. Dios como lo usó para derramar su misericordia sobre ese pueblo. Y con un buen uso en la abundancia pudieron sortear el tiempo de la escasez. No debemos olvidar estos detalles que también le incumben a nuestra vida aquí ahorita, hermanos. Dios es el dueño de todo. Eso lo decimos nosotros y eso lo tenemos claro, y no hay cristiano que no se sepa esa frase. La pregunta es, ¿con qué claridad entendemos ello? ¿Con qué profundidad entendemos ello? Dios es el dueño de todo. Eso significa entonces que todo le pertenece a Dios. Él es el dueño, por lo tanto, de toda riqueza. Por eso es que la riqueza no es mala, ni es un pecado. Dios es el dueño. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas en este universo. Y puesto que Dios creó todas las cosas, eso quiere decir que Él también tiene derecho sobre todo lo que ha creado. Por eso dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. Ningún hombre creó el oro ni la plata. Todo fue creado por Dios. Hablo de esos dos metales que son símbolo de riqueza. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso lo dice el salmista. Todos conocemos ese versículo. Estas preguntas, entre otras, siempre nos invadirán de todas maneras, hermanos, muchas veces. ¿Por qué unos tienen más que otros? ¿Por qué sufren los justos? Siempre esas preguntas estarán a nuestro alrededor. ¿Y por qué Dios le da a unos más y a otros no? Porque tenemos esas luchas y sentimos dolor.
Claro, y esas preguntas en nuestra naturaleza humana que aún tenemos nos seguirán dando vueltas de todas maneras. ¿Qué debemos hacer para entonces resolver estas situaciones? Recordemos, el señorío de Dios también significa que Él no le debe nada a su creación. Es lo primero, Él no le debe nada a ningún hombre. Dios no le debe un favor a ningún ser humano. Mi hermana Lacey levantó la mano, que no sé si quiere preguntar o opinar algo, no lo sé. O se le disparó por accidente la manito, hermana Lacey. Señorío, hermano, estamos diciendo, de Dios nos enseña esto. Dice Job 41:11. Job 41:11. Dice Dios, hermano, subraya ese versículo. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Wow, ese versículo es, hermano, contundente. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios en Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? En otras palabras, Dios está diciendo, ¿con qué hombre tengo yo una deuda? ¿Y en qué consiste esa deuda? Hasta el más sabio de este planeta ahí tiene que guardar silencio. Dios no necesita las riquezas de su creación para ser Dios, pero todo es suyo para hacer con ello como a Él le parezca, y nadie le puede hacer una reclamación a Dios. ¿Por qué le diste a este y por qué no le diste a este? No, hermano. A Dios nadie le puede exigir ni reclamar nada. Él hace lo que su voluntad santa le dirige a hacer. Ahora, cuando Dios creó todo, ¿cómo lo llamó? Ya lo sabemos. Lo llamó bueno, bueno y en gran manera. Y no solamente eso, bendijo toda su creación, atribuyéndole valor, por lo tanto, también a la riqueza, a su creación. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, ya lo sabemos, destruyó la bondad de toda esa creación, la bondad también de la riqueza. Escucha a Pablo en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si se toma con acción de gracias, mire ese condicional. De hecho, el disfrute de las riquezas puede glorificar a Dios. Y disfrutar de una pobreza también glorifica a Dios. Dios da sabiduría con su espíritu para ello. Es lo que Pablo dice en esos dos capítulos después de 1 Timoteo. En 1 Timoteo 6, perdón. A los ricos de este siglo, dice Pablo. Es que mire cómo lo dice Pablo. Detalles de estos versículos que hemos leído muchas veces, pero no hemos visto esos pequeños detalles. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. No los está maldiciendo por su riqueza, ni los está condenando. Mire, les manda a que no sean altivos, cuiden su corazón. Les he dado riqueza, ya han recibido riqueza de Dios. Cuiden su corazón, no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que allí, lado a lado, vemos que Dios nos da riquezas para nuestro disfrute conforme a su voluntad. Y que no deberíamos poner nuestra esperanza en esas riquezas, porque el día que muramos, esas cosas se quedan aquí. Hay un dicho que le hemos escuchado tal vez a nuestros abuelos, no sé si lo han oído, yo sí lo escuché mucho de mis abuelos. No he visto un entierro con trasteo. Bueno, a los únicos que los enterraban con trasteo eran a los faraones, ¿no? Los enterraban con todo su oro, con sus esclavos y todo eso. Es un caso bien especial, pero aparte de esa tradición del antiguo Egipto, dentro del comportamiento social normal, uno nunca ha visto un entierro con trasteo.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Hermanos, Dios es el dueño de todo, lo dice la Escritura y nosotros recitamos esa frase muchas veces. Él no nos debe nada. Todo lo que Él ha hecho es bueno. Frases que son contundentes para nuestra fe. Y eso incluye nuestra riqueza o nuestra dificultad, pobreza, quien la tenga, o el estado intermedio en que puedan vivir las personas. El secreto para manejar bien este tema del dinero, por lo tanto, no es huir de él, es someter todo al señorío de Cristo. Quiero tener esto, ¿y para qué quieres tener? Ahora días, en un devocional que compartí con ustedes recuerdan, es que yo quiero tener un mejor empleo con un mejor sueldo. ¿Y para qué lo deseas? Si ya tienes claro tu objetivo, bueno, encomiéndaselo al Señor, porque Él te lo puede dar. Pero que tengas claro para qué estás pidiendo algo. Ojo, tener claro para qué estamos pidiendo algo. Yo quiero tener esto, Señor, dámelo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Espero hacerme entender allí. ¿Los seres humanos tenemos una relación complicada con las riquezas? Claro que sí, incluyendo a los cristianos, porque aún somos pecadores. Lo estamos diciendo, tengamos cuidado. La abundancia o ausencia de bienes o dinero siempre producirá alteraciones significativas y tendrá consecuencias enormes en nuestros corazones en alguna medida. Por eso hay que cuidar el corazón. Lo cierto es que la prosperidad material, hermanos, no es condenada en la Escritura. Esa es la gran realidad del Evangelio. La prosperidad material no es condenada en la Escritura. La pobreza material tampoco es condenada en la Escritura. Pero la Biblia sí nos advierte sobre los peligros de la avaricia del corazón. Enseña que el amor debe estar puesto es en nuestro Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el valor real que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es enfática señalándonos esto, la forma correcta de alcanzar. ¿En qué sentido hoy nosotros hemos entendido estas verdades? Lucas capítulo 12, versos del 13 al 21, ahí también se nos narra en el marco de esa historia. La necedad está asociada a la forma incorrecta de alcanzar los bienes materiales, porque ese es otro tema que hay que ponerle cuidado. La forma en que muchos alcanzan y consiguen los bienes materiales. El Señor da sabiduría y deja en claro que las ganancias deshonestas pueden estar y son y están bajo maldición. Ojo con eso. ¿Bajo qué medio tú has alcanzado ganancias? En la casa del justo, ¿cómo deben estar esas cosas adquiridas? Por el buen camino. Por el buen camino. Dios condena el pecado del prevaricato, de la injusticia, claro que sí. Del engaño, de la trampa, los que consiguen dinero y riqueza a costillas de otros, bajo el abuso y todo esto. Eso no es de Dios y eso es claro. No sobra recordar. No conseguir algo con engaño. No conseguir algo con engaño. Recuerdo hace un tiempo, hace un poco más de 15 años, cuando estábamos recién un poco comenzando la iglesia, y en ese tiempo algunas personas se congregaban en la iglesia. Estábamos en el barrio Colombia en aquella época. Y recuerdo que un hermano en ese momento manejaba un taxi y se arrimó un día muy contento. Y yo le digo, uy, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está tan contento? No, pastor, si viera lo que me pasó. Y yo, ¿y qué te pasó? ¿Cómo le parece que, yo necesitaba una plata? No recuerdo cuánto en ese momento. Hay veces que uno se vara por 100 pesos.
Abro allí el paréntesis, ¿cierto? Hay veces me varo por 100 pesos, cierro allí el paréntesis. El hecho que es que yo necesitaba, no recuerdo en esa época cuánto, pero el carro estaba sin gasolina. No, y pues, no, pues me tocó echarle gasolina al carro y pues yo que, bueno, me varé. Pero ¿cómo le parece que arrimé a la bomba? Me tanquearon el carro, pagué con un billete y esa muchacha me dio de más. Y yo salí contento porque Señor me bendijiste, aquí está lo que necesito. Imagínense con la que me salió. Yo lo corregí en ese momento, pero creyó que Dios le había dado a través de la equivocación de la señora muchacha esa que atiende en las estaciones y le dio de más. Y él creyó que era que Dios le había dado en ese momento, entendía que era una bendición. Creo que me entienden la idea. Y así hay mucha gente, hermanos. Hay muchos que actúan así. Un cristiano no debe actuar así. Tú vas a la tienda y compras y se equivocan en el cambio, devuelve el cambio. Si te diste una libra y por equivocación te dieron libra y media y pagaste una libra, devuelve la media libra. Así debe actuar un cristiano. Así debe actuar un verdadero cristiano para la gloria de Cristo. Mire, Señor, usted se equivocó, me dio de más. O si la cantidad fue de más. Yo pedí libra y media, usted me dio 2 libras y me cobró libra y media. Mire, aquí hay de más. Así tiene que actuar un cristiano. Espero hacerme entender. Dice Proverbios 15:27, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Hermanos, Proverbios 15:27. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Uy, qué hermoso Proverbios 15:27. Tengámoslo presente, hermanos. Tengámoslo presente. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay mucho por enseñar sobre este tema. Hermanos, somos muy tentados también en esto, a creer que somos bendecidos por equivocaciones, error o cosas ilícitas. Ojo con eso. Ojo con eso. Por lo tanto, no somos ajenos a lo que significa obtener ganancias por medios que no están permitidos ni son legales normalmente. Somos tentados. Aunque tratemos sin éxito, no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. No nos engañemos, porque son destructivas este tipo de actitudes y de ganancias. Son destructivas. Tengamos cuidado. Debemos tener muy bien en claro lo que el Señor nos ha enseñado respecto a esto y nos enseña la Biblia. Y nos da sabiduría para entenderlo. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Proverbios 15:21. Más adelante, en el párrafo 4 dice Alistair, nada de lo que tenemos o hacemos es suficiente para ganar nuestro camino a través de la muerte y hacia la vida eterna. Hermano, es clara la escritura. En este cuarto párrafo, en la parte final, y conforme a lo que Cristo enseña aquí en Marcos 10. Con dinero no podemos alcanzar el reino de Dios. O sea, no se compra con dinero. Con dinero podemos encandilar a muchos, pero nunca al Señor. Al Señor no lo impresionamos ni con dinero ni con pobreza. Al Señor, dice, no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no es rechazado por el Señor. Eso es lo que hay que procurar. No encandilarlo. Señor, mírame. El rico, ¿no? Con altivez. O el pobre. Ay, Señor, tú amas a los míseros. Hay míseros que son más orgullosos que cualquier otro rico, hermanos. Los conozco. La apariencia humana de la miseria humana no tiene que ver nada con la humildad. Hay personas que viven en casas de cartón que son más orgullosos que los que pueden vivir en un palacio de oro.
porque el corazón es un asunto interno. Ojo que las apariencias engañan. Ojo que las apariencias engañan. Por eso dice claramente la Biblia, engañoso y perverso es el corazón. Solo Dios lo conoce. La Biblia no dice en ninguna parte que los que viven en casas de cartón y ranchos de paja son los humildes. Eso no lo dice la Escritura por ningún lado. Por ningún lado. Ojo con eso. Primera Timoteo 6, del 17 al 19. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir de lo que tienen. Claro que sí. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Primera Timoteo 6. El dinero puede hacer que alguien sea una persona digna de confianza. Pregunta. Respuesta. Definitivamente no. Ganarse un nombre requiere de carácter y firmeza en el tiempo. Y esto se demuestra mejor durante los tiempos de las vacas flacas, muy seguramente, que durante las etapas en que el ganado está verdaderamente obeso, dice un aforismo por aquí. Para ser grande como persona, no necesito encaramarme en un montón de billetes ni de cheques. Basta con hacerlo en un buen testimonio probado a través de las obras que glorifican a Cristo. Jesús dijo que ese joven era un necio. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Joven rico. Cristo conoce los mandamientos. Ay, Señor, lo que hemos hablado, ¿no? Todo eso lo tengo cumplido. Yo te estoy preguntando es por si me falta algo. Estoy bien y mira, he guardado toda esa ley. ¿Será que me falta algo? Dime qué debo hacer y lo haré. No sabe qué estaba diciendo el necio. Cree que todo ya lo había conseguido. Y dice el Señor ahí, estoy parafraseándole esa historia para terminar para que oremos. Ah, sí, vamos a hacerte un examen a ver cómo está tu corazón. Dios sabía, Cristo sabía quién era Él. Y conoce nuestro corazón, lo dice la Biblia. ¿Por qué no vas y vendes todo lo que tienes de parte y dáselo al pobre? ¿Y qué hizo ese muchacho? Salió con la cabeza gacha. Y sabemos por qué. Imagínense ustedes, nadie se justifica como lo vimos el domingo y el tras anterior aquí en nuestra iglesia en la exposición de Gálatas. Nadie se justifica ante el Señor guardando la ley. Primeramente ahí. Y mucho menos por creer que se ha sido bendecido porque se ha progresado económicamente. O que se ha sido bendecido porque ahora está en pobreza. Ninguna de esas cosas nos justifica ante Dios. Es solo la fe verdadera puesta en Cristo, en sus méritos y no en los méritos humanos ni de ningún hombre carnal de carne y hueso. Jesús dijo que ese muchacho era un necio. Nos dejó ese ejemplo. El problema no está en las riquezas, voy concluyendo para que oremos, sino en la codicia humana y los medios que un corazón necio se ha propuesto para alcanzar lo que sea al costo que sea. Ojo con esa actitud. Ojo con esa actitud. Esta transformación profunda de estos valores del corazón no es algo que puedas lograr por ti mismo, es solo una obra del Espíritu Santo. Solo es posible cuando dejamos de ser ciudadanos de este mundo y por la obra del Espíritu Santo recibimos la ciudadanía del reino, el reino de los cielos, que es un producto de la obra de Jesucristo anunciada en el Evangelio con el poder de su Espíritu Santo. Solo así podemos pasar de la necedad de este mundo a buscar la sabiduría del reino de Dios. La plata, dice Ezequiel 7:19,
Hermanos, libro de Ezequiel, capítulo 7, verso 19. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura en el día de la ira del Señor. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. El amor al oro. Ezequiel 7:19. Hermanos, quiero con estas frases, vuelvo y digo y oramos. Relacionarnos con Dios no es una cuestión de dinero, de riqueza ni de pobreza. La comunión con Dios es primeramente gratuita por la gracia de Jesucristo. Él pagó. Él tenía un costo, pero Él la pagó. Para nosotros es gratuita, pero Cristo tuvo que pagarla. Es necesario devolverle al dinero el lugar secundario que Él debe ocupar. Y volvernos es dependiente de la gracia de Dios en nuestra vida, colocando realmente las cosas que deben tener valor para nosotros en el lugar que deben estar ocupando nuestro corazón. Vivir para la gloria de Cristo. Téngase o no se tenga nada. Relacionarnos con Dios no es cuestión de dinero, repito. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, según de Timoteo 2:1. La comunión con Dios, no lo olvides, hermanos, es por gracia, por la gracia de Jesucristo, ya que Él lo hizo todo por nosotros, pagando en la cruz del Calvario por nuestra salvación, para que con absoluta libertad gocemos de su presencia, ricos o pobres. Todos tenemos el mismo privilegio inmerecido a través del Señor. Los ricos no lo merecen más que los pobres, ni los pobres lo merecen más que los ricos. Todo es por los méritos de Jesucristo, por su gracia, por su gracia. Si Dios te da abundancia, agradécela, pídele sabiduría para que esa abundancia la uses para la gloria de Dios. Y si Dios te da pobreza, bendícela y aún así Él te dará sabiduría para que aún esa pobreza tuya glorifique a Cristo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y demos gracias a Dios por todo. Vamos a orar, hermanos. Miremos qué mensajes han colocado. Hermana Carolina, me ayuda, por favor, ahí con la lectura. Hermano, no hay mensaje. Pues la hermana Mariluz que lo que es convertir el dinero en un minuto. Bueno, alcanza a leer. Sí, como no hay tanto, el hermano Mariluz, y a ver, el problema es convertir el dinero en un ídolo. Amén. Sí, Señor, así es. Así es. Muy bien, hermanos. Y vamos a darle gracias entonces a Dios y sigamos meditando este tema porque hay muchas preguntas y es una de las realidades que enfrentamos nosotros. Eso es un hecho. Las cuestiones de este mundo nos afectan en una medida. Claro que sí. Y estamos viviendo en un mundo caído y sufrimos. El justo sufre, claro, pero el justo por la fe vivirá. Dice, el justo sufre, pero el justo por la fe vivirá. No por la riqueza ni la pobreza, vivirá por la fe. Vamos a orar. ¿Alguno quiere orar, por favor? Si es tan amable. ¿Quién de ustedes quiere orar, hermanos? Hermana Mariluz o hermano David, no sé, ¿prendió usted, quería orar, hermano? ¿O se le prendió por accidente ahí el micrófono? No lo sé. Lo dejé prendido. Pero oremos al Señor. ¿Sí puede, hermano? ¿Sí Sí, le es sí, fácil? sí, ya estamos ready. Bueno, listo, hermano. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por tu misericordia y por tu bondad al permitirnos siempre estar delante de ti, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo, a quien, Señor, enviaste para que no solamente nos redimiese de nuestros pecados, sino que pudiésemos por medio de él ser adoptados
hijos tuyos, Señor, y hoy tener el privilegio de acercarnos delante de ti en oración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos siempre, Dios. Tal vez muchos pudiésemos pensar que este no es nuestro problema, tal vez muchos pudiésemos creer que esta no es nuestra debilidad, pero tu palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, Señor. Así que siempre, oh Dios de la gloria, es bueno ser advertidos de no caer, Señor amado, en este terrible pecado del amor por las riquezas, Señor, de, como escribía nuestra hermana, de ver al dinero como un ídolo, pues es lo que dice tu Amén. palabra, Señor, que el principio, la raíz de todos los males es el amor al dinero, Señor, y te pedimos que nos guarde de ello porque no estamos exentos, Señor, de un día a otro estar cayendo en semejante pecado. Que podamos de esta manera, Señor, también esperar que aquellos que han caído en tales pecados sean redarguidos, sean corregidos, sean guiados en arrepentimiento y puedan retomar, Señor, o volver a esa senda antigua de mirarte a ti, Señor, y tenerte a ti por encima de todas las cosas, bendito Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tomar entonces la realidad de que nuestra riqueza está en Cristo Jesús, como diría el apóstol Pablo en su exhortación en Efesios, Señor, que hemos de bendecirte, Señor, con toda bendición, hemos de agradecerte porque tú nos has bendecido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por eso permítenos cada vez vernos, Dios, como esos mayores beneficiados, esos que tienen riqueza genuina, porque la tenemos en Cristo nuestro Señor, el gran tesoro de nuestras vidas, la perla, Señor, que podemos haber encontrado y que tú nos has concedido para tener esa herencia, Señor, asegurada en los cielos, una herencia incontaminada, incorruptible, Señor, inmarcesible que nos espera, bendito Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el pastor Yesid, Señor, que nos ha guiado a esta verdad, que nos hace retumbar estas verdades en nuestra mente y corazón para que podamos apreciarlas, Señor, y podamos, Dios de la gloria, estar prestos a tenerla y a ponerla en práctica, y no solamente a ellos, sino a enseñarla a otros que necesitan también escucharla, Señor. Te agradecemos por Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano David. Gracias, hermanos. Gracias y paz para todos, como nos despide siempre nuestro hermano David Firme hacia Torres. adelante. Firme hacia adelante, Huestes de de la la fe. fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Eso, y Uy, contesta siempre la hermana. ya estamos bien de vos todos. Eso parece Amén. que sí. Sí, Gracias. Señor. Un abrazo, amados. Dios nos guarde. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.